vamos a las lecturas, a la lectura que tenemos en la página 38, hacia una lectura contextual de Éxodo, Israel, comunidad peregrina. No, ¿verdad? Nos quedamos en la 35, la iglesia, el pueblo del libro de Dios, ¿verdad? Según yo, empezábamos hoy a la 39. ¿Ah, sí? Nosotros. Yo tengo la última fecha, la 30 y... Leímos Éxodo, sí es cierto que... Abraham y nosotros. Abraham e Israel. Abraham y nosotros. Abraham y nosotros lo vimos. Empezamos servidumbre y servicio. Sí. Ok. Servidumbre y servicio, la introducción de Éxodo. Es que el viernes de consejo técnico nos Descomponemos, ¿verdad? Nos desubicamos. Y tenemos Éxodo 1 al 7. Y vamos a hacer esa lectura para contextualizar nuestra... Éxodo 1 al 7. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Muy bien. Bueno, no es necesariamente como un paréntesis, quiero tocarlo. ¿Se dan cuenta cómo el verso 7 de Éxodo nos lleva de regreso a Génesis 1:28 acerca del mandato Se de Dios? fructificaron y se multiplicaron. Así es, nos habla de esto como una realidad. Ahora sí vamos al manual y vamos a leer lo que el escritor nos narra. Hermano Luis. La introducción ubica al lector en el tejido y cosmovisión de Génesis. Nos recuerda de la entrada de Israel con sus 70 descendientes y de la llegada temprana de José. La mención de José al comienzo del libro nos recuerda del proyecto de bienestar que este hijo de Abraham administró para la salvación de su familia de Egipto y de todas las demás naciones según Génesis 41 del 56 al 57. A la vez, sirve para señalar el cumplimiento parcial de la promesa a Abraham. Serán benditas en todas las familias de la tierra, Génesis 12:3, y como trasfondo para la reacción de Faraón en 1:8. Al final, Éxodo 1:7 contrasta la multiplicación fructífera del pueblo con la muerte de José y sus hermanos mencionada en 1:6. El contraste subraya la vida mediante la repetición de palabras claves que recuerdan al lector de la bendición divina pronunciada sobre Adán y Eva, Génesis 1:28. La creación postdiluvial. Podemos encontrar en las promesas patriarcales aspectos de esta bendición, particularmente un crecimiento fenomenal. De este modo, la narrativa explica que la vida que Dios desea de toda la humanidad está realizándose en Egipto, entre los descendientes de Abraham. Esta vida, sostenida por la bendición de Dios en Israel, anuncia públicamente que la muerte que entró por el pecado no vencerá ni a Egipto ni en toda la tierra. Ni en Egipto ni en toda la tierra. Este anuncio de salvación no agrada a Faraón. Regresaremos a este punto más adelante. El impacto universal del crecimiento de Israel se basa en la última cláusula de 1:7, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo,
y se llenó de ellos toda la tierra, y de ellos la tierra. La sintaxis de esta cláusula requiere el sentido de resultado, de modo que se llenó de ellos la tierra. Esta cláusula en Génesis 1:28 señala que Dios esperaba que la humanidad cumpliera su tarea en el espacio de la creación, específicamente en el crecimiento de la comunidad y su distribución por toda la tierra. Una vez iniciado con Caín, este crecimiento nunca cesó como las genealogías de Génesis y la narrativa de Babel señalan. Este crecimiento de las naciones sigue hoy día hasta llenar la tierra. Si es una frase que se refiere al crecimiento de las naciones, ¿por qué aplicar esta frase a Israel? Hay tres razones. Primero, la humanidad ante y postdiluvial disfrutaba de la bendición de Dios sin rendirle la honra debida. Por su rebeldía la humanidad, aunque se beneficie de la bendición, crezca y se esparza, está realizando su tarea bajo la maldición de Dios, de modo que todas estas labores están destinadas a la destrucción por ser encaminadas hacia la muerte. Segundo, Dios se decidió a realizar su bendición en la descendencia de Abraham, la parte de las demás naciones. Por eso pidió que Abraham abandonara su tierra y comunidad y que se encaminara hacia la vida que le fue confiada por Dios. No escaparían los efectos de la maldición, como indican la esterilidad de Sara y la muerte que les consumió. Sin embargo, sabían que su trabajo en el Señor no era en vano. 1 Corintios 15:58. Debido a esta bendición especial, esta comunidad separada de las naciones por la gracia de Dios experimentaba la irrupción de vida, comenzando con Isaac, siguiendo con el rescate de Egipto, la resurrección de Cristo y la venida del Espíritu Santo. Y cuando murieron y fueron sepultados en la tumba de promesa, Macpela cerraron sus ojos confiando que Dios cumpliría. ¿No participamos nosotros de esta misma vida por la misma gracia? ¿No seremos sepultados en la misma tumba de promesa, la de Cristo, confiando que nuestras labores no han sido en vano y que Dios cumplirá? ¿No somos nosotros parte de la muchedumbre que está llenando la tierra como consecuencia de la bendición de Dios sobre Abraham? Ahora es necesario distinguir entre la bendición universal de Génesis 1:28 y la manera particular en que Dios la está realizando. El propósito original de la creación ahora se realizará por la redención, de la cual Abraham y su simiente, Cristo, es el único instrumento. Es decir, la redención particular comenzada con Abraham, tiene la meta universal establecida en la creación, incluso las de llenar la tierra. También es necesario examinar el significado de la tierra en 1:7. Obviamente, en este contexto se refiere a que Israel está llenando el espacio de Egipto. Sin embargo, existe la posibilidad de que estas palabras tengan un doble, técnica literaria que es común en la narrativa hebrea, en la que una sola palabra se emplea en doble sentido. Especialmente a la luz de la función crucial de la bendición de Génesis 1:28, para la introducción de Éxodo, los lectores antiguos de la tierra en 1:7 también podían entender todo el mundo. Al llenar la tierra de Egipto a causa de la bendición divina, Israel estaba cumpliendo la voluntad de Dios universal establecida en Génesis 1:28. En contraste con las naciones, aunque estén llenando la tierra, lo hacen fuera de la voluntad de Dios y la llenan con maldad. Génesis 6:11 y 13. Su futuro ha sido previsto en el diluvio. Sin embargo, Dios está determinando un futuro de vida para las naciones de la tierra mediante Abraham y su simiente. Esto lo afirma Pablo cuando dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, en griego cosmos, sino por la justicia de la fe. En Egipto, Dios estaba realizando el futuro de todo el mundo, incluyendo el de Egipto y su rey, pero nada podían ni fueron permitidos a contribuir al proyecto. Esta exclusión revela el conflicto central de la historia. Así que aquí tenemos el trasfondo de Éxodo, cómo Éxodo es
continuación de lo que Génesis viene diciendo. Incluso vimos cómo el diluvio terminó con una generación perversa, pero no cambió el propósito de Dios para la nueva humanidad. Vemos cómo Dios manda a esa nueva humanidad extenderse sobre la tierra. Y llama la atención como iniciando en Éxodo se nos habla de ese cumplimiento de lo que Israel como maqueta estaba cumpliendo, ¿sí? Cómo Israel fue llevado a la tierra de Egipto y se nos dice cómo de este pequeño grupo de personas se pobló Egipto, de un pequeño grupo de personas. Ahora, aquí vamos a ver el conflicto que existe a lo largo de la historia bíblica, cómo el propósito de Dios nunca es cumplido o sin lucha, mejor dicho, sin tensión, sin oposición. Y vamos a ver a Egipto oponiéndose al propósito que Dios ha establecido para la humanidad. Vemos a la humanidad en Génesis capítulo 6 oponiéndose al propósito, al querer quedarse en un solo espacio. Ahora vemos a Egipto oponiéndose a ese propósito, al impedir que nazcan varones, que siga el pueblo de Israel fortaleciéndose, al esclavizarlos. Vemos esa manera en que Egipto funge como el enemigo de Dios, porque está impidiendo el propósito por el cual Dios estableció al ser humano en la tierra. Que el hombre pudiera tener hijos, crecer en sus familias, llenar toda la tierra para poder ejercer dominio. Lo vemos en el caso de Egipto siendo ese enemigo, impidiendo que Israel fructifique, se multiplique y que a través de esa descendencia puedan gobernar la tierra. Aquí tenemos a Egipto y al faraón impidiendo ese propósito. Entonces aquí vamos a ver ese conflicto entre faraón e Israel. ¿Sí? Israel cumpliendo el propósito de Dios y faraón impidiendo que ese propósito se cumpla a plenitud. Y volvemos al punto, ese conflicto ha tomado distintas caras, distintos matices, pero a final de cuentas es lo mismo. Siempre se ha encontrado oposición. Si vamos al Nuevo Testamento, encontramos que el nuevo pueblo de Dios comienza a formarse a través de los 12 apóstoles, comienza la predicación del Evangelio y vemos nuevamente la oposición, el impedimento, la persecución, todo lo que la falsa religión hace para impedir que el propósito de Dios se cumpla en el nuevo pueblo que es la iglesia. Entonces, a lo largo de la historia vamos viendo ese conflicto, el heredar la tierra. Nos hemos dado cuenta desde Génesis hasta Apocalipsis que nunca ha sido una tarea fácil. Poseer la tierra ha implicado conflictos, ha implicado persecución, ha implicado derramamiento de sangre, ha implicado muerte, y no de parte del pueblo que ha sido llamado a poblar la tierra, sino de parte de aquellos que se oponen a esta voluntad, ¿sí? Y toma distintos matices, diferentes matices, pero siempre va a estar presente, desde luego hasta que Cristo vuelva y erradique, ahora sí como lo dice la Escritura, a sus enemigos, ¿sí? Podremos cumplir a plenitud ese propósito. Así que lo que sigue nos va a hablar de ese conflicto, para que vayamos entendiendo el libro de Éxodo. No sé si quieran comentar algo o preguntar. Yo estaba pensando en los hijos de Noé, Cam y Jafet. O sea, ya fueron salvados por el arca, ya están esos 3 varones, y de ahí se supone que vienen todos los demás, ¿no? Sí. Pero fue lo mismo que sucedió con Adán. Así es. Sí. Sí, con Caín. Así es. O sea, ¿te refieres a que de esos mismos hijos sale Egipto, están... los cananitas, ¿no? Sí, salen todas las naciones que llegan a oponerse al propósito de Siendo, ahora sí que hermanos, los hijos de Noé, ¿no? Sí, vienen de un mismo padre, se entiende que ellos oyeron la promesa, Sí, oyeron el mandato. eso es lo que estaba yo pensando. O sea, todos lo vivieron, iban en el arca, o sea, pero inmediatamente pensé, pues igual fue con Adán. Sí,
Sí, y vemos que Dios tiene que tomar a una familia para que esa promesa y ese mandato corra a lo largo de esa familia, porque vemos en la historia cómo ninguna familia es capaz por sí misma de completar la voluntad de Dios, ni de apropiarse de esas bendiciones, ni de cumplir con el mandato de Dios. Así que aquí vemos la gracia de Dios tomando a una familia en particular para que corra ese propósito. Más bien vemos aquí Dios salvando al hombre, porque el hombre en su necedad, la humanidad en su necedad, se opone a la voluntad de Dios y fracasa. Lo dice el texto, aunque la humanidad, las naciones han logrado prosperar, han logrado crecer, han cumplido hasta cierto punto la promesa, también vemos cómo lo han hecho fuera de la voluntad de Dios, porque al aumentar ha aumentado la maldad. Así es. Al aumentar la humanidad ha aumentado la maldad. Porque están fuera de la voluntad. Porque están fuera de la voluntad de Dios. Pastor, en esto de la familia y cómo Dios sigue una línea, me quedó la duda si entre los hijos o los descendientes de Abraham que se mencionan, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no sé si la duda que me surge es por la personalidad de Jacob, si Jacob realmente entendía la promesa y era salvo. Por algo. O solo estaba dentro del pacto, aunque no era un... Bueno, creo que ninguno de los patriarcas entendieron la promesa de manera inmediata. Vemos los fracasos de Abraham porque había cosas con Sara. Lo que pasa con Sara y con... Sí, no lo entendió. Ajá, sí. En el caso de Ismael. Sí. Lo vemos con Isaac también. Lo vemos con Jacob. Creo que ninguno de los patriarcas entiende la promesa de manera inmediata, la van entendiendo con el correr del tiempo. Pero se demuestra con eso más la gracia de así Dios. Es, sí, sobresale, resalta sí, la gracia de Dios. Aún con todos sus errores, la gracia de Dios. Por esa promesa dada, pero porque les dio la promesa, por eso es que lo hace, ¿no? Así es. Porque Dios pactó consigo mismo, no con los hombres, ¿no? Sí. Es el pacto de Dios para guardar al ser humano, no es dependiendo de lo que haga o deje de hacer el ser humano, sino por la fidelidad de Dios mismo. Mismo. Entonces, por lo menos creemos, porque la Biblia sí nos lo muestra, que Jacob, a pesar de que le costó entender la promesa, lo vemos al final de sus días pasando ya esa promesa, lo vemos ya como un hombre de fe, un hombre que ya no es el Jacob que le dice a Dios, si me guardas, si me prosperas, de todo lo que me des te voy a dar el diezmo. Ya no es ese Jacob que hace negocios para aferrarse o para ganar algo. Lo vemos cuando llega a Egipto y encuentra a su hijo, ¿no? Exactamente, cómo pasa la bendición a sus nietos y lo transmite ya como un hombre de fe, un hombre que cree en la promesa. Entonces podemos decir que sí, Jacob fue un hombre, un creyente, un verdadero creyente, un hombre salvo. Ahora también hay que reconocer que de Jacob se nos habla de una doble identidad, por decirlo así. Jacob en el Antiguo Testamento en algunos casos es el rebelde, es el necio, es el que no entiende, pero Dios le cambia el nombre por Israel. Y en los profetas ustedes se van a dar cuenta que cuando Dios le reprocha algo a la nación de Israel, a veces utiliza el nombre de Jacob. Ustedes son hijos de Jacob. Pero también la Escritura nos muestra que ese Jacob tuvo un punto de muerte, por decirlo así. Y Dios le cambia el nombre, no será más su nombre Jacob, sino Israel. Eso implica un cambio en su naturaleza, un cambio en su carácter. Cuando Dios recuerda las promesas a Israel, o usa el nombre de Abraham, o usa el nombre de Israel, el segundo nombre de Jacob, por el cual Dios conoció a Jacob, Israel.
Entonces eso es, también hay que notarlo en la Escritura. Cuando Dios reprocha algo a Israel, lo reprocha como necio, rebelde, va a usar el nombre de Jacob. Son hijos de Jacob, hijos de ese rebelde, pero ese rebelde tuvo una transformación, tuvo un cambio y dejó de ser así. Y te repito, al final de sus días lo vemos ya como un hombre de fe. Pues es como nosotros, ¿no, pastor? Sí. Igualito. O sea, Dios no está haciendo un pacto directo con nosotros, pero somos herederos de ese pacto, ¿no? Sí. Cuando venimos a Dios, creemos entenderlo todo y creemos que estamos haciendo las cosas bien. Y cuando pasa el tiempo y estamos en la palabra, pues llega un momento en que Dios verdaderamente nos da su Espíritu Santo y entonces vemos para atrás y decimos, híjole, si yo me decía cristiano y hacía esto y aquello y aquello. Sí. Y Dios tiene paciencia, mucha paciencia con nosotros. Y ahí nos va llevando de la mano en ese proceso. Así es. Ahora, ese llevarnos de la mano implica también esos golpes, ¿verdad? Sí. Hay un libro, no recuerdo su título, pero se me quedó muy grabada la historia de Jacob y habla, como es un tipo de novela donde cuenta la historia de Jacob y qué pasaría si lo encontráramos al final, ¿no? O sea, si tuviéramos la oportunidad de hablar con Jacob, de conocerlo. Y dice el escritor o escribe que probablemente nosotros estaríamos admirados de conocerlo y le diríamos que para nosotros es un gran honor conocerlo, cómo ha sido un personaje Claro. tan importante. Y quizá le preguntaríamos cómo le hizo para ser tan fiel, ¿no? Y dice el escritor que probablemente Jacob se reiría de nosotros. Sí, reconociendo cómo fue. Así es, y nos recordaría que parte de su cambio tiene que ver con esos sufrimientos que tuvo. Dice, veríamos a un Jacob cojo. ¿Recuerdan cuando peleó Sí. con el ángel? Sí. Que le dislocó el muslo y desde ahí quedó él lisiado. O sea, ya no era el Jacob que caminaba con firmeza. Entonces, parte de nuestro caminar con Dios implica algunas dislocaciones en nuestro camino, ¿no? Uno que otro golpe que nos deja lisiados y que nos recuerda que no somos nosotros, que es su gracia. Jacob, Moisés, Abraham, Isaac, algunos más, otros menos, pero todos llevamos, mejor dicho, un golpe que nos ha dejado cojos. Les repito, algunos más, otros menos. Sí, pero todos pasamos por ello. Ahora vamos con el conflicto central de la historia. Aquí ya nos va a ir metiendo más en el tema. Andrea, ¿puedes ver? La clave para entender el conflicto entre Faraón e Israel no se encuentra en la opresiva política egipcia, sino en aquello que dio impulso a ello, el temor que tenía Faraón al crecimiento fenomenal de Israel. En su primer discurso, el rey de Egipto emplea un vocabulario, en letra más oscura, que semeja a las palabras del versículo 1:7. He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Este discurso muestra que tanto el temor que tiene Faraón a la multiplicación de Israel como la política desarrollada para detenerla constituyen una oposición a la bendición de Dios, una oposición al proyecto de redención que Dios ha encaminado dentro de la historia con Abraham y su simiente. Es decir, en su forma recibida, Éxodo enseña que el conflicto central de la historia es uno entre Dios con sus propósitos redentores, representando históricamente por el pueblo de Dios, y las naciones que se independizaron de los propósitos divinos, representadas históricamente por Faraón. En realidad es el adversario de Dios quien dio impulso a las naciones para redefinir los propósitos de la vida, un impulso del que no puede escapar a menos que sea por la gracia. En este contexto no debamos olvidar que la Iglesia siempre ha reconocido, Génesis 3:15,
como el texto protoevangelístico, donde Dios anuncia a la serpiente su oposición para la simiente de la mujer, definiendo con esto el conflicto central de la historia humana. Así que el conflicto central de la historia no es uno entre esclavos y libres, judío y gentil, mujer y varón, ricos y pobres, sino uno entre el reino de Dios y el adversario, con sus huestes y siervos históricos comprometidos con el reino de las tinieblas a oponerse a Dios. Debido a que representa los intereses del reino de Dios, la simiente de Abraham, no importa la edad, el sexo, la clase social o económica de los miembros individuales, se encuentra en medio del conflicto y es objeto de los ataques del adversario. Somos el eslabón más frágil en la cadena de redención. Muy bien. Antes de seguir, ¿se dan cuenta entonces cómo lo que estábamos viendo en las clases pasadas es que muchos se acercan a Éxodo encontrando aquí una similitud de conflictos sociales, de incluso una base para cierto tipo de políticas, para darse el derecho a esclavizar a los marginados, a ciertos grupos que piensan que no merecen la libertad. Y muchos se encuentran en Éxodo tanto la base para la libertad como la base para la subyugación, ¿no? Pero Éxodo no se trata de eso. A través de la historia de Israel, y aquí estamos hablando de la historia de Israel como historia, ¿sí? No como fábula, no como metáfora, no como cuento, sino como historia. Pero una historia que va más allá de ser un simple evento histórico como cualquier otro, la esclavitud de México o de alguna otra nación, sino que tiene un propósito, mostrarnos cómo lo que se prometió en Génesis, esa batalla, Génesis 3:15, esa batalla entre la simiente de Satanás y la simiente de la mujer, se ha dado a lo largo de la historia en el pueblo que Dios ha elegido, ¿sí? Como ese pueblo escogido, a pesar de que ha iniciado con humildad, pequeño, ha crecido, pero como les decía o como lo comentábamos hace rato, ese crecimiento no ha implicado ausencia de lucha, ha crecido a pesar de la lucha, ¿sí? Entonces, no se trata solamente de un antisemitismo, de una persecución racial, se trata de una guerra entre el reino de Dios contra el reino de Satanás. Así es. El reino de Satanás teniendo el propósito de impedir que la voluntad de Dios se cumpla en el hombre y en la humanidad que Él ha elegido. Entonces, dice el escritor que el ser humano viene a ser el eslabón más débil en este conflicto, en esta guerra. ¿Sí? En ese sentido, nosotros seguimos en esa misma guerra, en ese mismo conflicto. Entonces, no se trata de que nosotros como iglesia no debemos ver a veces quizá algunos conflictos como meramente políticos, o es que son de izquierda, es que son de derecha, es que son del centro, o es que es socialista. Tampoco o esa comparación de Egipto con el poder y el faraón con el presidente. Exactamente, no. Tenemos que verlo en el contexto de una guerra entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Y eso implica que nuestra manera de pelear esta guerra no va a ser la común, no va a ser, por ejemplo, con manifestaciones que quiten a este presidente y pongan otro para que las cosas mejoren. No, porque vemos que el conflicto va más allá de los seres humanos. Es un conflicto, como algunos lo han definido, cósmico, ¿sí? Cósmico, donde desde luego la victoria ya está dada, pero eso no implica que la realidad del conflicto no se dé. Entonces, tenemos que ver así la situación. Por eso Pablo dijo en la segunda carta a los Corintios, nuestra lucha no es contra sangre, estoy citando Efesios, pero me estoy refiriendo a Corintios, donde Pablo dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No podemos luchar contra el reino de Satanás con armas carnales. No se puede. No podemos derrotar el reino de Satanás
con una marcha, con una pancarta. No se puede derrotar así el reino de Satanás. Pero se nos han dado armas poderosas para derribar sus argumentos. ¿Sí? Muy bien. ¿De qué otra manera hubiera podido llegar Moisés a salir del lugar donde estaba Sí. con los egipcios? Con nosotros. Sí, el pueblo estaba, durante 400 años, había sido condicionado a un tipo de vida. Ni siquiera vemos a Moisés tratando de organizar a estos esclavos para rebelarse. No. De hecho, ni siquiera lo aceptan. No, él se quería zafar de Sí. del problema en el que se había metido. Así es. Pero eso no era el plan. Exactamente. Y también vemos que el mismo pueblo lo rechaza. Tú quieres que nos maten a todos. Tú quieres que se nos esclavice más. Y de hecho vemos ese conflicto. Viene el Redentor y ¿qué sucede? Hay mayor opresión para el pueblo. ¿Y qué hace el pueblo? Se revela al Redentor. Y aquí tenemos un tipo. Sí, ¿sí? sí. Tenemos un tipo. Con la venida del verdadero Redentor. Cuando el Redentor vino, cuando Jesús vino, vemos cómo el pueblo del Señor es mucho más oprimido. Lo que estamos viendo que fue la gran tribulación, ¿no? Ese pueblo fue mucho más oprimido con la venida del Redentor. Entonces la libertad de ese pueblo se dio en un ambiente de una batalla dura, Espiritual. sí, demasiado fuerte, demasiado dura. ¿Sí? Entonces vemos esas similitudes. Yo me quedé pensando un poco en ese tiempo, fueron 400 años de esclavitud. ¿Sí? Estaba yo pensando cuántas generaciones pasaron esa vida, ¿no? Acostumbrados a esa vida, no sé si esperando salir de ella o simplemente acostumbrados a eso, pero estaba yo pensando que no se puede ver eso como en el contexto de una guerra espiritual. No podemos decir, bueno, es que allí vamos perdiendo y al rato ya hasta que salimos de Egipto y se abrió el Mar Rojo y cayó maná del cielo, entonces ahí ya íbamos ganando, ¿no? Sino que esos 400 años de esclavitud eran parte del mismo reinado y soberanía de Dios. Así es. Tal vez algo que no podemos entender tan vívidamente, tan claramente en términos humanos, ¿no? Como que el pueblo estuviera esclavizado ahí formaba parte El propósito. del propósito, ¿sí? Que así debía ser, así Dios había determinado que fuese, ¿no? Por lo El menos era tiempo una forma de exacto. mantenerlos juntos Sí. en un solo lugar Sí. y que no se dispersaran. Así es. Porque yo estaba pensando un poco también era un pueblo fuerte, Faraón lo sabía, era un pueblo fuerte que se había multiplicado. Son muchos. Nosotros somos pocos y los pocos acaban sometiendo a los muchos. Sí. Es una, Sí, es una algo contradicción ilógico, ¿no? un poco, ¿no? Entonces es extraño y pienso pues solo porque era la voluntad de Dios, era la voluntad de Dios que fueran sometidos, que fueran esclavos. Y yo estoy pensando, porque a veces hay muchas personas que dicen, ay, yo si hubiera vivido esa época, hubiera vivido cerca de la época de Moisés, cuando ya los liberaron, no hubiera yo querido estar de esclavo en Egipto. Entonces yo pienso que si Dios es tu Dios, en la época que sea, estés en la situación que sea, Dios está gobernando, Dios es soberano y ¿qué importa? Sí. Así es. Sabemos que en esta situación de guerra, sabemos que estamos en el bando ganador. Así es. Así es, la victoria ya está dada, aunque creo que vale la pena recalcar lo que dice el escritor, que somos el eslabón más débil, ¿no? Débil, ¿sí? Eso no implica que el Señor vaya perdiendo, digamos, sino pues es todo lo contrario, la victoria Él la ha obtenido, sus propósitos a veces no son desconocidos, pero debemos confiar que Él ha vencido.
Luego tenemos una pregunta hermenéutica, ¿sufrimiento o elección? Lee el primer párrafo, Andrea, y continuamos. La opresión de Israel en Egipto expresa este conflicto central de la historia. No es tanto que un grupo se encuentra esclavizado, sino que Israel, la simiente elegida, es sometido a participar en la construcción de un imperio cuyos intereses se identifican con el proyecto de Babel, el colmo del proceso libertador humano, el símbolo de la autodeterminación humana. Ni es tanto que sufre un pueblo las indignidades opresoras de Egipto, sino que Israel sufre, Israel, el primogénito de Dios, Israel, la niña del ojo. Muy bien. Antes de seguir, el asunto que realmente hace mala la esclavitud no es la esclavitud en sí misma, porque Israel no fue el único pueblo esclavizado, sino que Israel era el pueblo de la promesa, el pueblo elegido. Ahora, ¿por qué es mala la esclavitud para Israel? Porque Israel, estando esclavo, no puede cumplir sus planes o su propósito como pueblo electo. Ahí es donde la esclavitud se vuelve un verdadero problema. ¿Sí? Y eso tenemos que entenderlo. O sea, vemos a todo un sistema que fue impuesto sobre una nación electa, elegida, y que como dice el escritor, ese programa, ese sistema tenía como propósito cumplir el sueño frustrado de Babel, ¿sí? La meta es la autodeterminación. Ahora, si analizamos un poco la historia de la humanidad, vemos que cada generación está luchando por reconstruir o construir su propia torre de Babel de distintas maneras. Nuestra propia sociedad está tan afanada, tan deseosa de ser la generación que haga historia. Así, en todo lo que sea. Para que todo el mundo recuerde. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el punto? El Señor nos vino a dar libertad, y eso implica que nos vino a sacar de este molde, o nos vino a sacar de este sistema que intenta reconstruir su propia Babel. Esto implicaría que la esclavitud para nosotros es mala. ¿Por qué? Porque al estar esclavos de un sistema no podemos cumplir con el propósito redentor. ¿Sí? Ahora, si regresamos, por ejemplo, a la nación de Israel en el año 70, podemos nosotros pensar, fíjense en esto, ¿por qué razón Dios destruyó a la nación de Israel en el año 70, que era enemiga de la iglesia, y no destruye a Roma? Después de la destrucción de Israel en el año 70, la iglesia sigue sufriendo persecución por lo menos durante unos 200 años más. O sea, si dijéramos que el problema o que la razón principal por la cual Dios destruyó a la nación de Israel en el año 70 fue porque perseguían a la iglesia, si nos quedamos ahí nos quedamos cortos. Porque hay otros quienes han perseguido a la Exactamente. iglesia y no han sido destruidos. Nada más ahí dejan de ser perseguidos por Israel, pero siguen siendo perseguidos por Roma. Entonces, la persecución en sí no era el verdadero problema. Sería acabar con el pueblo que no reconoció a Jesucristo. Exactamente, así es. Esa generación. Y un pueblo que intentaba poner su sistema sobre el pueblo electo. Sí, aparte. Exactamente. Regresar al pacto anterior. Al pacto antiguo. Sí. Un pueblo, por ejemplo, lo tenemos en Hechos 15. Sí, está bien que crean en Jesús, pero es necesario que se circunciden, que guarden las fiestas. O sea, el problema no era que este pueblo estaba persiguiendo a la iglesia, el problema es que estaba intentando poner el sistema opresor sobre el pueblo electo. Ese es el verdadero problema. ¿Sí? Y por eso tuvo que ser destruido. Entonces, no podemos pensar que, bueno, como Israel perseguía a la iglesia, tuvo que ser destruido, porque entonces tenemos ahí un gravísimo problema. Roma persiguió a la iglesia mucho más tiempo, aproximadamente 200 años más.
¿Y por qué Dios no la destruyó inmediatamente? ¿O por qué no lo destruyó a Israel y a Roma En ese momento. en ese momento? Hay cosas que nosotros vemos como malas, pero lo que Dios nos muestra es que lo que Él busca destruir o lo que Él destruye es lo que oprime a su pueblo. Eso que impide que su pueblo cumpla con el propósito para el cual lo ha elegido. ¿Sí? Sí, los hermanos se me lavo las manos. Ustedes juzguenlo. Sí. Qué terrible. Sí. Entonces, eso lo debemos tener bien en cuenta. El asunto de la esclavitud de Israel no era tanto la esclavitud, sino que la imposición de un sistema para el cual Israel no había sido electo. ¿Sí? Construir los sueños de grandeza de la humanidad no es el propósito por el cual Dios nos ha elegido. Y en eso tenemos nosotros que resistirlos. O sea, en las escuelas el sistema nos dice tienes que hacerte de un gran nombre, ser el mejor, tú puedes, tú eres tu propio Dios, tus palabras tienen poder, lo que tú decretas se hace. Dice por ahí un comercial, a veces decimos hay que ahorrar para los tiempos malos, ya lo decretaste y te vienen los tiempos malos. Vemos ahí la imposición de un sistema que busca gobernarnos, y nosotros tenemos que resistirnos a él porque somos un pueblo elegido para un propósito especial, y no es contribuir en los planes de grandeza de una humanidad descarriada, sino es contribuir, o más bien es trabajar en el plan redentor del Señor. Eso es a lo que nos oponemos. No nos oponemos entonces a algo en particular, no nos oponemos a la derecha, no nos oponemos a la izquierda, no nos oponemos a la esclavitud, nos oponemos a todo aquello que está en contra del plan redentor para nosotros como pueblo. ¿Sí? Por eso es que a Pablo no le preocupaba tanto la esclavitud, ni a Pedro, ni al resto de los apóstoles, porque eso no era el verdadero problema. Hermana Colos, ¿puede leer el siguiente párrafo? Sí. Seguramente había otros grupos esclavizados en Egipto, y aunque ninguna forma de opresión es justificable, de modo que Dios la investiga y la juzga en la plenitud del tiempo, como en el caso de Sodoma y Gomorra. En este caso Dios no juzga a Egipto por la opresión de todos los esclavizados en Egipto. Debido a Faraón se opone el proyecto histórico redentor que Dios está llevando a cabo por medio de su pueblo. Faraón y Egipto son juzgados. Continúa. La meta del adversario del reino de Dios es erradicar completamente a todo indicio histórico de la compasión redentora de Dios, o bien burlarse de la manera escandalosamente particular en que Dios realiza su redención. Lo intentó con los varoncitos de Israel y muchos se ahogaron. Sin embargo, uno de los condenados a morir en las aguas, Moisés, se salvó en la arquilla. Con esto, Éxodo anticipa la salvación del pueblo en Moisés, se salva a Israel de la opresión de Faraón. La meta del adversario es clara: esterilizar, desnutrir, podrir la matriz que daría a luz en la plenitud del tiempo a la siguiente prometida, a Jesucristo. Años después, Dios frustraría al adversario otra vez, cuando Herodes intentó matar al fruto del vientre de la Virgen, pero se refugiaron en Egipto. Según Mateo, Apocalipsis nos relata de la mujer con el hijo perseguidos por el dragón. La opresión de Egipto es un capítulo en la larga historia de la opresión del pueblo de Dios, una opresión que sigue hasta hoy día. Hay mucha opresión y sufrimiento en el mundo. La esclavitud humana aún existe en muchos sitios del mundo, en fábricas donde confeccionan productos para el consumo del primer mundo, en el abuso de mujeres, en el abandono de niños, en la opresión social, económica y política. Recordemos, por ejemplo, a Ruanda, a la guerra civil entre dos tribus cristianas, o la guerra religiosa en Irlanda, el conflicto entre el Estado israelí y los árabes, el militarismo de algunos radicales del Islam. Pero supongamos que hayamos resuelto todos estos problemas con la tecnología, falta de amor y compasión, el odio al prójimo, el racismo. ¿Habríamos llegado a la nueva humanidad? Por supuesto que no. Este ha sido el sueño de comunidad humana, la simiente de Adán desde Babel.
Con brazo fuerte podemos resolver el problema humano, pero Dios no lo permitió. Comenzó su propio proyecto, uno totalmente escandaloso. Desde la elección de Abraham, las demás naciones tienen que llegar a confesar que su futuro depende de otra simiente, de otra cultura, de otra etnia. Mas con esto las naciones se ponen furiosas. ¿Cómo es posible admitir que nuestro futuro depende de otro? De uno que no es de nuestra tierra, de una cosmovisión que no es negra ni blanca, ni masculina ni femenina, ni de mi raza ni de tu raza, sino judía. Pero ¿no es la salvación de los judíos? ¿No es Jesús judío? Este fue el problema de Faraón. Se rehusó a confesar que el futuro de Egipto dependía del judío. José, el hijo de Abraham, a quien Dios había prometido que él y su simiente serían el instrumento divino para la salvación de los demás. José y sus hermanos no hubieran tenido problemas si hubieran seguido contribuyendo a los proyectos de bienestar del mundo, si Dios no les habría elegido para bendición aparte. El mundo no se interesa por lo que haga la Iglesia, especialmente cuando participa en el proyecto Babel, especialmente si somos sinceros, tolerantes y estamos al día con todas las agendas políticas que el mundo determina nos salvarán, orientación sexual como queramos, raza, cultura, diversidad, pero el momento en que el pueblo de Dios, la Iglesia, declare que el futuro de las naciones, de las culturas, de las etnias, depende solamente de Cristo, qué orientación sexual nuestras culturas o etnias no tienen, capacidad salvífica, y que todos estos deben someterse a la cosmovisión bíblica proclamada por la Iglesia. El mundo se pondrá furioso y buscará silenciar la voz de la Iglesia, humillarla o, si es posible, destruir a los testigos de la verdad. Con frecuencia el adversario tiene a sus portavoces dentro de la Iglesia. Muy bien, antes de continuar, ¿se dan cuenta de lo que estamos hablando? Sí. Estamos hablando de un conflicto que se ha dado a lo largo de la historia, podemos decir, de nuestro pueblo. Cuando hablamos de nuestro pueblo no estamos hablando de toda la nación judía, sino de todos los electos, ¿sí?, que han formado el pueblo de Dios. Y se ha dado, cuando Jesús viene, vemos que es rechazado. ¿Por qué? Porque Él no viene a decirle, por ejemplo, al Sanedrín: lo que ustedes están haciendo está contribuyendo a mejorar a nuestro pueblo. Él no viene con ese mensaje. Tampoco viene a decirle al emperador romano: has hecho un gran trabajo, has llevado a Roma a una gran posición. No le dice eso. Su mensaje es claro: si no vienen a mí, de cierto perecerán. ¿Sí? Y eso lo vemos a lo largo de la historia. Como dice el escritor, el faraón no pudo soportar la idea de que el destino de Egipto dependiera de un judío. ¿Y quién era ese judío? Un esclavo. Un hombre que fue vendido como esclavo, un hombre que estuvo en la cárcel. No era un hombre no era un dignatario, no era un personaje real, no era una persona de la clase alta, era un esclavo que emergió desde lo más bajo para tomar una posición importante, y eso le causaba enojo al faraón. Pensar que el humilde Jesús puede ser la respuesta a los problemas de la humanidad le causa enojo a los filósofos, a los psicólogos, a los grandes pensadores y a las grandes mentes. A los científicos les causa enojo. Y como dice el escritor, estos hombres con el proyecto Babel tienen sus voceros en la iglesia, ¿no? Hay personas que sin querer lo dicen. ¿Crees que la Biblia es la respuesta para todo? No, si tú no haces esto, si tú no haces aquello, si tú no buscas acá, no buscas allá, vas a seguir igual. Está bien que leas la Biblia, pero no esperes que Dios haga todo por ti. Nos enoja pensar que la respuesta a los problemas que vivimos esté en una persona, en Jesús. Y eso es por puro egocentrismo, Así es. humanidad. Sí. Por esta guerra que estamos hablando.
Soberbia. Soberbia. Sí, Sí, no es una cosa como no sé, recibir ayuda, por ejemplo, voy a ayudarte o traje esto, no, no tienes que hacer más que recibirlo. No, no, ¿cómo crees? Te ayudo en un sentido, Orgullo. sí, pero a veces es como por ser recíproco, ¿no? Entre nosotros, entre seres humanos, creo que habrá casos en los que sea orgullo, pero me refiero a que hay veces en las que no lo hacemos con orgullo, sino por ser recíprocos entre nosotros, pero porque somos iguales, somos de ser humano a ser humano. Pero si es con Dios, ¿qué puedes darle? ¿Qué puedes ofrecer? ¿En qué decir, en qué te ayudo, ¿no? Sí, ¿en qué te ayudo a ti? ¿Cómo le vas a ayudar al creador del universo? No tienes manera. Y el hecho de decir, no, sí, yo debo de ayudar, no es esa bondad que entre pares puede parecer eso, ¿no? Como bondad, como amistad. Pero decirle eso al Rey de Reyes, al soberano Dios, ¿en qué te ayudo? Sí. Sí, y dice el escritor, y lo dice con mucha razón, que cuando la iglesia comienza a proclamar a este judío como la respuesta al dilema humano, la humanidad o las naciones se vuelven en contra de la iglesia. No es la manera correcta, pero es un ejemplo, no debe ser así. No sé si recuerden que una alcaldesa del norte, no recuerdo de qué parte del norte, a causa de la violencia, entregó las llaves a Jesús simbólicamente en un acto político. Hace quizá un año y medio, no recuerdo exactamente. En un acto político entregó las llaves a Jesús con el propósito de que Él se encargara de la situación de la violencia y bueno, se hiciera algo. No es la manera, está la idea, ¿no? Que el ser humano no puede contra la violencia. No es entregando las llaves a Jesús, es a través de la evangelización, a través de la proclamación del evangelio. Pero con el simple hecho de nombrar a Jesús, pudimos ver las reacciones en contra, ¿no? Muchos Sí, se lo comentarios hubiera acabado. se fueron en contra, ¿no? Que eso es denigrante para, bueno, muchas cosas. Probablemente si se dijera, pidamos al Papa que haga algo, probablemente la respuesta habría sido diferente. Pero con el simple hecho de nombrar a Jesús, como que la gente tiene una cierta aversión a ese nombre. Les repito, no es la forma, no es la manera, tampoco se trata de eso. Sin embargo, vemos esa respuesta del ser humano. Tan solo mencionar a Jesús en algo trae cierto resentimiento, cierto odio hacia ese nombre. Pero nosotros debemos mostrar que la respuesta a los problemas es el Evangelio, y el Evangelio tiene como centro a Jesús, exactamente. Hace poco escuchaba al presidente hablar acerca de que es necesario que llegue la tecnología a lugares donde no han llegado para mejorar la calidad de vida de los mexicanos, para que haya menos delincuencia, para que haya mejor educación. Otra vez vemos el intento del hombre de construir una mejor humanidad a través de sus propios esfuerzos. ¿Sí? A través de sus propios esfuerzos. Vamos a hacer de la humanidad mejor con nuestros propios recursos, a nuestra propia manera. Más educación, mejor tecnología, que tengan acceso a internet, que tengan acceso a todos ahí se me fue la palabra, todos los recursos para que puedan para que el ser humano pueda ser mejor. Y vemos nuevamente la necedad del hombre. ¿Sí? Y ahí vemos, ¿no? Queriendo dar recursos, facilitar los recursos. Ahí vemos cómo los papás le dan tabletas a los hijos, ¿no? Celulares, sí. Y donde tienen una información que ellos no pueden controlar. Así es. Y eso trae consecuencias graves. Sí.
Dice, entonces debemos entender que el ser cristiano implica algo más que lo que hacemos el domingo. Estamos metidos en una guerra, en una guerra contra un sistema caído, contra un sistema que se opone a la voluntad de Dios, que se opone a que nosotros seamos fructíferos, que se opone a que nosotros crezcamos, que se opone a que nosotros gobernemos la tierra. Y gobernemos, siempre que hablamos de esta palabra no tiene que ver con como ellos la entienden, Sí. pero el sistema se está oponiendo a la iglesia y nosotros tenemos que darnos cuenta que estamos en esa y tenemos que resistirla, tenemos que luchar en contra de todos esos argumentos que se levantan, dice Pablo, en contra a la obediencia a Cristo. Pero yo nunca había entendido Éxodo así. Sí, sí, a veces lo vemos, sobre todo si fuimos niños que estuvimos en la escuela dominical, lo vemos como esas bonitas historias, ¿no? Del niño Moisés y tenemos que darnos cuenta que es la historia de un pueblo que está en conflicto. Así es. Vamos a continuar con la lectura. Hermana, ¿puede continuar donde quedó? Sí. Dice, el mensaje del Evangelio es problemático, como lo era José, porque proclama que Jesús salva, que Jesús sana, que Jesús es el futuro de las naciones y que nadie ni nada fuera de él lo hace o lo es. Y por ser pueblo de este Jesús, simiente de Abraham prometida y ascendida a la diestra de Dios, nuestra peregrinación será un itinerario de sufrimiento. Los siervos no somos mejores que nuestro Señor. Todo esto nos lleva a la siguiente realidad. Por ser elegido para ser instrumento de la redención, el pueblo de Dios sufrirá a mano del adversario de Dios y sus representantes históricos. El sufrimiento causado por una u otra forma de opresión no identifica a cierta comunidad como instrumental de la redención. Es decir, la redención de Israel no se puede imitar en cualquier pueblo o cultura. No es cuestión de una experiencia similar, analógica, ni relación histórica o cultural con un grupo oprimido, sino que es una cuestión orgánica. Todo pueblo ha de desarraigarse de sus intentos históricos y culturales para salvarse de los problemas humanos y unirse al pueblo de Dios mediante el judío Cristo, para así llegar a ser herederos de la promesa y participar en el proyecto de la redención comenzada con Abraham, una redención que se definió históricamente en Egipto. Y si sois de Cristo, hijos de Abraham sois y herederos según la promesa. No es cuestión de servir nuestras metas en cuanto al futuro, sino las del reino de Dios. Esto nos lleva a un punto final. Antes de concluir con la lectura de este capítulo, entonces, me gustaría que subrayáramos estos dos renglones finales. No es cuestión de servir nuestras metas en cuanto al futuro, sino las del reino de Dios. Ahora, yo creo que esto nos tiene que llevar a un punto. El cristianismo siempre es una lucha de mantenernos, o el llamado al cristianismo siempre es una lucha, o nos mantenemos en el mundo que se opone a Dios, o emigramos, salimos para pertenecer y para cumplir con los propósitos redentores de Dios. No cabe duda que algunas personas, ustedes recuerdan que incluso cuando Israel salió de Egipto, podrán recordar que algunos egipcios los acompañaron. ¿Por qué? Probablemente entendieron, es decir, pudieron comprender que el llamado que Israel tenía era mucho más grande que la vida que ellos tenían ahí. Muchos de los egipcios no tenían razón de dejar Egipto, no eran esclavos en la medida que los hebreos lo eran, ¿sí? No experimentaban la opresión como los hebreos la estaban experimentando, pero probablemente entendieron que el llamado de Israel era mucho más grande que el llamado que ellos tenían. Ahora, ser cristiano implica eso. El cristianismo implica un cambio de nuestra mentalidad.
No podemos ser cristianos y estar persiguiendo lo que el resto de la sociedad está persiguiendo. No, es incompatible. Nosotros tenemos que migrar. Obviamente este salir no implica ya el dejar, por ejemplo, nuestra ciudad, pero sí implica un cambio de mentalidad. Eso implica también que mucho de lo que antes nosotros perseguíamos dejamos de perseguir, dejamos de buscar, porque hay un cambio en nuestra manera de pensar. Y eso va a ser evidente en la medida que hablamos con las personas, con amigos, con compañeros, va siendo evidente que ya no concordamos. Ellos están afanados en algo, en la búsqueda de algo, nosotros estamos persiguiendo algo completamente diferente. Ellos están preocupados por su futuro aquí, nosotros estamos trabajando en el plan redentor de Dios, no solamente para nosotros aquí, sino para las generaciones posteriormente. Israel, al salir de Egipto, implicaba un trabajo no solamente redentor en su generación, sino redentor en las generaciones que estaban por venir. ¿A qué me refiero? El plan redentor no se podía cumplir en Egipto, ni para esa generación, ni para las generaciones siguientes. Sí. Israel tuvo que salir de Egipto para cumplir con el plan redentor. Nosotros tenemos que salir de la cosmovisión del mundo para cumplir con el plan redentor, para nuestra generación y para las generaciones que están por venir. Entonces aquí es cuestión de que nosotros analicemos todo. Le decía a una hermana, le decía, Israel sale de Egipto para hacer un trabajo que si hablamos del aspecto material no tenía nada de especial. Ellos fueron agricultores, ellos fueron pastores, ellos desarrollaron un trabajo similar al que desarrollaban otras naciones. La diferencia estuvo en que todo ese trabajo se centraba en los 10 mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Por tanto, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hicieron un trabajo secular centrados en Dios. Entonces el salir o dejar nuestra manera de pensar no implica abandonar nuestros trabajos y recluirnos en la meseta y allá formar una comunidad donde estemos ajenos al mundo, sino más bien hacer que todo lo que realizamos tenga como principal centro a Dios y al Evangelio. Eso sí implicará muchos cambios, porque ya no pensamos como otros. La escuela ya no tiene el mismo impacto ni la misma esperanza para nosotros. No es en nuestra educación no es vete a la escuela, porque si no vas a la escuela, quién sabe qué va a ser de ti el día de mañana. ¿Sí? Ya no deja de ser eso, cuando para el resto de la sociedad esa es su esperanza. ¿Sí? Ya no es estudia esto para que tengas un buen trabajo y nunca te falte nada. Ya no es eso lo que perseguimos. ¿Seguimos haciendo las mismas cosas? Sí. Sin embargo, nuestra cosmovisión es completamente diferente. Y eso encuentra oposición en este mundo. ¿Sí? Y si cambia nuestra mentalidad, tiene que cambiar nuestra vida. Sí. ¿No? Estamos en la palabra y decimos que está cambiando nuestra forma de pensar y hacemos cosas que hace el mundo, no estamos mostrando nuestro cristianismo. Así es. Así es. Vamos a... Sí, perdón. Perdón, que entiendo que no es tanto la forma externa de lo que hagamos o no. Por ejemplo, también tenemos un trabajo como los gentiles, por decirlo de un modo, pero el propósito por el que tenemos un trabajo no es el mismo. Así es. Por la forma en la que nos desenvolvemos en el trabajo, la forma en la que hablamos. Por ejemplo, tenemos el mismo idioma que una persona no cristiana, pero no usamos el lenguaje con los mismos propósitos. Nuestro lenguaje es diferente. No tenemos que crear un lenguaje diferente solo para cristianos. Podemos usar el lenguaje que usa el mundo, pero la manera en la que lo vamos a usar es diferente. Sí. Creo que todo lo que hacemos lo debemos hacer con el propósito redentor. Cómo lo que estoy haciendo contribuye al plan redentor de Dios. Por ejemplo, si
Con respecto al trabajo, si a mí me ofrecieran un mejor trabajo y ello implicaría ganar más dinero, ¿qué es lo que una persona no creyente me diría? Tómalo. Tómalo. Exactamente. Es tu oportunidad. Es tu oportunidad. Pero ahora como creyentes lo evaluamos todo a la luz de la redención. ¿Contribuye esto a los propósitos redentores de Dios? Es decir, Y además se me está quitando tiempo con Dios por estar en ese trabajo. así es. Sí, incluso igual, todo lo que hacemos, formar una familia, ¿sí? Voy a formar una familia. Si pienso formarla con tal persona, ¿contribuye a los propósitos redentores de Dios? Educar a mis hijos, usar estas técnicas de educación, ¿contribuye a los propósitos redentores de Dios? No es que dejamos de hacer cosas, sino que las hacemos con otro propósito, ¿sí? No es que nos apartamos del mundo, sino que dentro del mundo buscamos que la redención se cumpla en nosotros y en nuestras generaciones. Y en nuestro trabajo como cristianos debemos hacerlo todo justo. Sí, Y debemos hacerlo, todo lo que hagamos debe ser para Testimonio. darle la gloria a Dios. así es. Así es. Yo creo que el problema luego es que nos autoengañamos, ¿no? Sí, Voy a hacer esto por esto. En realidad lo estás haciendo por otras razones. O muchas veces se deja uno llevar por la emoción, ¿no? Sí, sí, O sea, ahorita que ponemos el ejemplo de voy a formar una familia, ¿son para contribuir al plan redentor de Dios? Pues sí, ¿no? O sea, como dijo el hermano, nos autoengañamos. nos creemos nuestros argumentos, ¿no? Lo comenzamos a argumentar y decimos, no, está bien por esto, por esto. Sí, porque nos vamos a multiplicar esta relación. Y a juzgar la tierra. Entonces, Yay. No, él, sí, o sea, Crecer y multiplicar. cubre los requisitos bíblicos que yo quiero, que Dios necesita. Y a veces nos encerramos en ese círculo de que lejos de buscar ayuda, ¿no? Pues ya lo decidí por la emoción, ¿no? que tengo, por el deseo que tengo de formar una familia, que es el ejemplo, ¿no? Sí, Y cuando nos encerramos en ese momento de emoción, cometemos muchos errores Sí. y tomamos malas decisiones. sí. Usted oraba hace un momento y decía, pedía perdón a Dios por las malas decisiones que tomamos, y a cada ratito tomamos decisiones y a veces no son las aceptadas, no son las que glorifican al Señor. Sí. Así es. Sí, entonces el punto no es el aislamiento como creyentes, sino el cambio de cosmovisión, de Es eso, perspectiva. no es servir a mis metas. Así es, no es servir a mis propósitos. Sí. Y eso implica todo lo que hacemos, incluso en mi trabajo como pastor, como expositor de la Escritura, puedo servir a mis metas. claro, Puedo- muchos puedo- lo están haciendo, ¿no? Sí, puedo buscar lo que a mí me conviene, crear o hacer algo para mi propia gloria, usar los recursos del Señor para mí mismo. Y hasta, bueno, yo puedo argumentar, ¿no? Y decir, no, pero pues yo estoy sirviendo al Señor y el Señor me está, Llamando ese trabajo. sí, me está bendiciendo, me está prosperando, me está engañarme a mí mismo. Y eso es en cada área de nuestra vida. ¿Sí? Por eso es bien importante el que podamos entender o tener una clara visión como creyentes y saber que nuestra visión siempre va a estar en oposición a la mundo. ¿Sí? Y en eso creo que también es importante lo que estábamos viendo el domingo pasado, la necesidad de la comunidad, ¿no? Si uno Sí. está solo es más fácil que se autoengañe, pero cuando en comunidad lo consultamos, pues creo que podemos apoyarnos, ¿no? Digo, Así no es. va a ser eficiente siempre el 100%, no, somos falibles, ¿se Falibles. dice? ¿Sí? Pero creo que también es otra de las razones por las que el Señor nos manda a vivir en comunidad, Así es. para apoyarnos en esa situación. Sí.
tener esa cosmovisión como cristianos. Pues vamos a concluir con el párrafo elegidos para servir en la servidumbre del Señor. Hermano Rafa. Muchos creen que la palabra libertad es la palabra clave del texto. Es cierto que Dios rescató a Israel e hizo que podían escapar del poder de Faraón. Sin embargo, la agrupación de las palabras servidumbre, servir, servicio, siervo, que ocurre 97 Veces en veces en Éxodo, indica que no es cuestión de libertad, sino de servicio. ¿A quién servirá Israel? ¿A Faraón o al Dios del pacto? Dicho de otra manera, ¿quién será el dueño de Israel? ¿Faraón o el Señor? Éxodo no trata de libertad, sino libertad para. El resto de la narración indica que Israel se somete al Señor como pueblo vasallo. Se libra de Egipto para servir al Señor, un servicio que en toda la vida será servicio sacerdotal para la presencia de Dios en medio de ellos. Fuera de Egipto, el pueblo de Dios tampoco determinará su modo de vivir. Será la ley de Dios la que lo hará. El pueblo vivirá por ella. Compárese Levítico 18:5. No será como la autodeterminación del proyecto moderno, libertad de los dogmas eclesiásticos, ni la del proyecto posmoderno. Una libertad definida al antojo, sin parámetros normativos universales que se imponen sin el permiso del yo, dentro de las normas de la voz del Señor. Hallaremos la libertad para ser lo que Dios quiere que seamos. A la luz de Éxodo, somos un pueblo peregrino que sufre por ser comunidad elegida y sometida al proyecto escandaloso de la redención reveladora solamente en la Biblia. Dicho peregrinaje conduce este pueblo a la servidumbre en la viña del Señor, y con razón, porque el rescate de Egipto es uno de dos rescates en Éxodo. El segundo rescate indica un problema más profundo que el de la opresión de Egipto, la rebeldía que Israel trae consigo en la peregrinación. Después del pecado con el becerro de oro, Dios rescató a Israel de sí mismo a través de la intercesión de Moisés durante toda su historia, hasta el día de hoy. Esta ha sido la presión más difícil que el pueblo de Dios ha tenido que enfrentar, su propia tendencia faraónica hacia la autodeterminación, de imitar la independencia de Dios de la que gozan las naciones o la cultura alrededor, incluso en los mismos cultos de adoración. ¿No fue la presencia de altares a los ídolos en la casa del Señor? Indudablemente para poner el culto al día. La razón por la que Dios dejó que los enemigos vinieran de Egipto y Babilonia para al fin destruir Jerusalén y el templo, para permitir que se interrumpiera la peregrinación del pueblo, para que sufrieran y llegaran a ser esclavos de nuevo. Esta vez, sin embargo, no fue por la opresión de los ricos o poderosos, sino por la opresión de la rebeldía del mismo pueblo de Dios. ¿Qué diremos de esto? Pienso comenzar con una respuesta en la próxima conferencia. Muy bien, gracias hermano. Así que este último párrafo nos habla de lo que implica la palabra libertad, ¿sí? Primero, somos libres de un sistema para servir al Señor. Ahora, esta libertad está definida en las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Se nos define a nosotros como nación santa, como real sacerdocio, como un pueblo escogido. Entonces, el nombre que se le da al pueblo en el Antiguo Pacto y el nombre que se le da al pueblo en el Nuevo Pacto, que es exactamente el mismo, define nuestra función, exactamente. No somos libres de, somos libres para, ¿sí?
Muchos están buscando la libertad de, quiero ser cristiano para ser libre de, No, y este versículo que estoy citando, así dice, sí, para, exactamente, para anunciar, ¿sí?, las virtudes de aquel. Y hoy el Evangelio se está convirtiendo, o lo han convertido en una libertad de, líbrate de la enfermedad, líbrate de la pobreza económica, líbrate de las maldiciones generacionales, líbrate de esto, líbrate de aquello, pero no es un líbrate para. ¿Sí? Y el llamado al Evangelio es un llamado a una libertad para anunciar o para servir al Señor. Y el escritor nos habla de dos libertades. Israel necesitaba ser librado de Egipto, pero también le urgía ser librado de su propia de su rebeldía. De su propia rebeldía. Y eso es lo que nosotros necesitamos también como pueblo de Dios. Porque a veces buscamos mucho la libertad de, ya no aguanto esto, pero no buscamos la libertad para, y también esa segunda libertad, el ser librados de nosotros mismos. ¿Sí? Ser librados de nosotros mismos, de nuestra rebeldía, de nuestra idolatría, de nuestra necedad. No buscamos esa libertad. Ahora, cuando Dios los lleva al monte a darle los 10 mandamientos, está, creo, como nos lo dice el escritor, llevándolos a un segundo éxodo. ¿Sí? Ahora, ustedes han sido libres de Egipto, pero necesitan ser libres de su propio pecado, de su propia maldad, de ustedes mismos. Y les da la vida. Eso es algo tan difícil de entender, es algo impactante, porque creo que esta generación enaltece eso o busca eso, sé esclavo de ti mismo, ¿no? O Sí. tú reina sobre tu propia vida. Así es. No hay Dios, no hay nadie más que tú decides por tu vida, y el punto de vista de la Biblia es, si haces eso, estás esclavizado. Sí, Sí. te amoldas a este mundo. Así Sí, estás esclavizado. Realmente, si dejas que Jesucristo gobierne tu vida, eso entonces es ser libre. Pero si eres el esclavo de ti mismo, eres esclavo, Sí. ¿no? Es esclavo de tu pecado, de tu rebeldía. Pero es difícil para nosotros, como seres humanos, entender que ser verdaderamente libres es ser libres para la obediencia a Cristo. Así Es que es. para eso nos creó. Pero a cualquiera, creo que nosotros lo entendemos, pero a cualquier otra persona que se lo digas, no, ¿por qué? Porque voy a obedecer a otro, mejor me obedezco a mí mismo, pero, híjole, eso significa que... Sí, el escritor habla de dos tipos de filosofía con la que hemos vivido. La modernidad, que era una libertad de los dogmas eclesiásticos, y la posmodernidad. La posmodernidad, que es vive según lo que sientas, según lo que estés experimentando, vive de esa manera. Ahora, nosotros estamos en oposición a ambos, A ¿no? ambos, Porque claro. ambos Claro. implican una esclavitud, ¿sí? Ni la modernidad ni la posmodernidad. Nosotros somos llamados a ser libres de estos sistemas para servir al Señor libremente. Y eso lo vemos en Éxodo. O cuando Faraón pregunta por qué se ha de ir el pueblo, porque tienen que servir al Señor. Bueno, váyanse y regresen, dice, no es así. Váyanse los hombres y quédense las mujeres y los niños, tampoco. Bueno, váyanse ustedes y dejen al ganado, tampoco es así. Ahora, en todo esto vemos cómo cuando Dios saca a Israel de Egipto, lo saca con todo lo que Israel tiene. Sí. ¿Sí? Y esto es lo que estamos aprendiendo, o lo que nos enseña la teología del pacto. El Dios del pacto no solamente es el Dios tuyo, es el Dios de todo lo que tú tienes, de todo lo que está en tu casa. ¿Sí? Eso implica una redefinición de nuestro servicio. Por ejemplo, si antes usaba yo fuera de Cristo, no sé, esta computadora para pecar, ahora la salvación implica que este Dios no solamente es mi Dios, es el Dios de todas las cosas que me pertenecen. Y Él demanda que todo lo que tengo lo tiene que servir.
dice Moisés, no puede quedarse ni una pezuña de ningún animal aquí porque todos vamos a servir al Señor. Incluso los animales eran necesarios para los sacrificios, Sí. no podían quedarse, porque esos animales iban a ser útiles en el servicio al Señor como sacrificios. Así que el Dios del pacto es el Dios que llega a poseer, cuando llega a tu casa llega a poseer todo lo que tienes. Por eso es que el Señor dice, por ejemplo, la salvación ha llegado a esta casa, implicando que todo lo que está en esa casa ahora está bajo su autoridad y bajo su señorío. Todo. Incluidos los hijos, ¿no? O sea, todo lo que está en esa casa llega a ser posesión del Señor. Todo. Él es el dueño absoluto de todo. Y Él tiene un reclamo absoluto de todo eso. ¿Sí? Pastor, cuando Jesús va a entrar de nuevo a la ciudad y que pide que le traigan al burrito, Ujú. es demostrar esa Autoridad ese Señor. autoridad, ¿verdad? Sí. O sea, estoy suponiendo que esa casa a la que pertenecía el burrito, Es el cumplimiento de una Era un, profecía, ¿verdad? ¿Sí? Ujú. En era Zacarías. una casa que creía en Sí. Cristo. Así es. Y por eso llama al burrito y Sí. como si fuera suyo. Entendemos que el dueño del burrito era un discípulo de Jesús, no de los que le siguieron a la manera de los 12, pero era un hombre que creía en el Señor y que entendía eso, o sea que todo lo que estaba en su casa pertenecía al Señor de la casa. Y eso es una implicación que vemos desde Génesis hasta Apocalipsis y que es una realidad para nosotros. O sea, vemos, por ejemplo, cómo cuando el Evangelio llega o es predicado en el libro de Hechos, ese Evangelio invade las casas. ¿Sí? Como lo que estamos, como lo que vivimos nosotros como iglesia. Por ejemplo, el hecho de que podamos tener en nuestras casas discipulados, de que podamos reunirnos en nuestras casas, de que podamos reunirnos en la casa de nuestros hermanos los domingos, implica que esto está bajo el señorío, no de la iglesia, no del pastor, no de alguna persona en particular, sino bajo el señorío de Jesucristo, que Él reclama todo. Él, o sea, aquí quiero especificar Él. Nosotros, o bueno, en mi caso como pastor, yo no puedo hacer ningún reclamo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no soy vicario de Cristo, ¿sí? O sea, aquí el asunto es que Él, el Señor Jesús, hace el reclamo de todo, de lo que está en mi casa, Él lo reclama absolutamente como suyo, ¿sí? Como suyo. No hay nada en casa de nosotros, de todos los creyentes, que no le pertenezca al Señor. Él lo reclama absolutamente como suyo. Él tiene el derecho de decir, por medio de su palabra, de determinar qué podemos ver, qué no podemos ver, qué podemos oír, qué no podemos oír, qué podemos usar, qué debemos desechar incluso. ¿Qué debemos desechar? Cuando el Señor lleva a Israel a la tierra de Canaán, esa tierra se las entrega como su casa y les dice, van a sacar todo esto que a mí no me agrada porque me es abominación. Porque no es su tierra, es mi tierra y yo los estoy trayendo a mi casa. Entonces van a servir en mi casa y tienen que usarla de esta manera. Y eso es una realidad, o sigue siendo una realidad de nosotros como que vemos el señorío de Cristo de manera fuerte, ¿no? O sea, determinante, exactamente. Y quizá hablar del señorío de Cristo es muy necesario en estos tiempos donde la gente se considera, quizá yo le pertenezco al Señor, pero mi compu no. mi compu no. El internet. Así es. Entonces es importante recordar que el Señor hace un reclamo absoluto de todo. Cuando Él nos redime todo, absolutamente todo. Si antes usaba el carro, son simples ejemplos, para pecar, la redención implica que ese carro no se vuelve a usar para eso. ¿Sí? O sea, es una redención absoluta, total. Si antes usaba a mis hijos para robar o para estafar, la redención implica que no más. Es una redención completa, absoluta. Pues Éxodo es bien importante, ¿verdad? Bien interesante. Se está poniendo todavía más interesante que la realidad. Si a la par vamos leyendo Éxodo, lo entendemos mejor. Sí, así es.
Sí, más adelante viene un cuadro como con Babel de los puntos de Éxodo. Bueno, pues les parece si hacemos una oración.